¿Sabías que el 69% de las personas se arrepienten de haber comprado su coche? Eso se debe a que la mayoría de la gente subestima lo astutos que son los vendedores de coches. No queremos que te estafen, por eso te revelamos 15 comprobaciones que debes realizar antes de comprar un coche usado. Estas comprobaciones son sencillas, pero pueden ahorrarte hasta $10,000. Pero no te vayas, porque aún hay más. Es la única protección que tienes contra la compra de un coche defectuoso. Número 15. El informe del historial del vehículo. Cuando compras un coche usado a un amigo, siempre es tentador creer en su palabra, pero no seas crédulo. Nadie dice toda la verdad, y ahí es donde entran en juego los informes del historial del vehículo. Así que, antes incluso de ver el coche, consigue el número de identificación del vehículo y solicita un informe del historial del vehículo. Si vas a comprar un coche que quieres conservar durante años, no seas tacaño. Carfax ofrece los informes más completos sobre el historial de los vehículos. AutoCheck cuesta casi la mitad, pero no hace tan buen trabajo. Si el vendedor tiene algo que ocultar, y siempre lo tiene, puede que te diga, no malgastes tu dinero. O puede que te ofrezca un informe gratuito. Ni se te ocurra aceptarlo. No puedes fiarte de nada de lo que te diga el vendedor. Conseguirán el informe más barato y menos preciso que puedan. Si caes en su trampa, podrías acabar comprando un coche con un título de marca o de salvamento, y eso puede arruinar tus finanzas. Pero si obtienes un informe del vehículo con garantía de recompra, te devolverán el importe íntegro si el coche tenía una marca y no lo detectaron. Solo un idiota ahorraría $50 para acabar pagando $5,000 en reparaciones. Dicho esto, incluso los informes del historial de vehículos pueden contener inexactitudes. Por eso son fundamentales estas otras comprobaciones. Número 14. Sumérgete en el ordenador del coche. Cuando compres un coche usado, debes escuchar más al coche que al vendedor. La primera conversación que debes tener es con la ECU del coche. Para ello necesitarás un escáner OBD2. Conecta el escáner al puerto y enciende el motor. Busca dos cosas. La primera es cualquier código pendiente o almacenado y la segunda es el estado de los monitores de preparación. Los vendedores esperan que compruebes la ECU, por lo que es probable que borren todos los códigos antes de tu llegada. Es posible que te digan que la luz de avería del motor no se enciende, por lo que no es necesario comprobarla. Pero no te dejes engañar. Si no hay códigos de error, podría significar que todo está bien o que los códigos simplemente se han borrado. El monitor de preparación revelará la verdad. Si indica que no está listo o que está incompleto, significa que el ordenador del coche no ha tenido tiempo de realizar sus comprobaciones. Esto significa que los códigos acaban de borrarse y que el propietario está tratando de ocultar algo. No importa lo que te digan, no seas tonto. La luz del motor podría encenderse un par de días después de haberlo comprado y te quedarías con los gastos. Podrías tener que arreglar sensores defectuosos o incluso un convertidor catalítico defectuoso. Eso supone un gasto de $2,500, si tienes suerte. Cuando hayas terminado con el escáner OBD2, es hora de ir a la caza de los gremlins. Número 13. Electrónica y accesorios. ¿Sabías que el 24% de los coches de menos de 5 años tienen averías eléctricas que no son del motor? Eso sin contar los sistemas de infoentretenimiento y los navegadores por satélite. Por eso tienes que comprobar todos y cada uno de ellos. Sé meticuloso. Empieza por las ventanillas y las cerraduras de las puertas. A continuación, familiarízate con el sistema de climatización. ¿Enfría y calienta el coche? ¿Sale aire del desempañador? ¿El techo solar es solo decorativo o se abre y se cierra? Además, asegúrate de que la palanca controla los retrovisores laterales. Comprueba la radio con navegador, los asientos calefactables y, cuando salgas a dar una vuelta, las luces de aviso del salpicadero. En cuanto al aire acondicionado, desconfía si el vendedor te dice que solo hay que recargarlo o que nunca utiliza una función concreta. Esto significa que, aunque esté averiado, nunca lo necesitarás. Aunque la mayoría de los problemas eléctricos se pueden solucionar en cuestión de minutos, algunos pueden vaciar tu cartera rápidamente. Por ejemplo, sustituir el compresor del aire acondicionado puede costar hasta $2,000.
Los concesionarios cobran hasta $2.500 por reparar sistemas de infoentretenimiento averiados, y eso sin contar los coches de gama alta. Algunos coches son más propensos a sufrir determinados fallos eléctricos que otros, incluido el 90% de los coches de esta lista. Número 12. Comprueba si hay fugas de aceite y si se han tapado. Según la AA, el 43% de los coches usados en el Reino Unido tienen algún tipo de fuga de líquido. Dado que son una señal de alarma muy evidente para los compradores, los vendedores hacen todo lo posible por ocultarlas. Eso significa que, si quieres saber la verdad, tienes que agacharte. Para ello, hay que levantar el coche con un gato. Busca suciedad húmeda y grasienta, no solo en el suelo, sino también en la parte inferior del motor y la transmisión. Mientras estás ahí abajo, asegúrate de que las juntas homocinéticas no estén desgastadas. Los vendedores experimentados lo ven venir, por lo que limpian el motor con vapor. Por eso digo que un compartimento del motor limpio es una señal de alarma. Y si ves alguna fuga, es posible que te digan que solo es un poco de sudor. Todos los coches antiguos hacen eso, o utilizarán el viejo truco de, se me ha derramado un poco al rellenarlo. De todas las mentiras que dicen los vendedores para vender, no querrás ser víctima de esta. Una fuga de aceite nunca es buena señal. Con suerte, solo será una fuga en la junta de la tapa de la válvula, que solo cuesta unos $300 arreglar. Por otro lado, podría ser necesario sustituir el sello principal trasero, lo que puede costar hasta $1.500. Sin embargo, el verdadero peligro de las fugas de aceite es que pueden dañar el motor y provocar incendios. Aunque una fuga de aceite no tiene por qué impedirte comprar un coche, lo siguiente que debes hacer es: Número 11. Comprobar si hay óxido. Lo último que quieres en un coche usado es óxido. Las fugas de aceite se pueden arreglar. Incluso un motor averiado se puede sustituir, pero el óxido grave es una bomba de relojería. Por eso se le llama el cáncer del coche. Se desplaza de una zona a otra, pero el verdadero problema está en la parte inferior. Así que agáchese, coja una linterna y empiece a revisar cada centímetro del chasis. Inspeccione los largueros del bastidor, los pasos de rueda y la parte inferior de las puertas. Si ve algún punto sospechoso, pinche con un destornillador para asegurarse. Si encuentra óxido, no se sorprenda si el vendedor intenta darle un giro positivo. Puede que le diga que solo es óxido superficial o que todos los coches lo tienen. Presta atención a las superficies recién pintadas junto al llamado óxido superficial. Esto indica que el propietario ha intentado tapar las partes realmente dañadas. Ese óxido seguirá extendiéndose por debajo. Así que no te dejes engañar. Aunque el óxido suele tardar décadas en estropear un coche, algunos conductores no tienen tanta suerte. El óxido puede comprometer la integridad estructural de piezas clave como la suspensión y los conductos de los frenos. Olvídate de pagar miles de dólares para reparar tu coche. Podrías acabar pagando mucho más en facturas del hospital mientras el coche está en el taller. Ahórrate el próximo error mortal. Número 10. Comprueba el estado de los neumáticos. Cada año se producen más de 11.000 accidentes por fallos en los neumáticos. Por lo tanto, antes de conducir un coche, debes asegurarte de que realmente te llevará a tu destino. Con la parte delantera del coche todavía levantada, gira los neumáticos hacia afuera. A continuación, pasa las manos por encima para comprobar si hay desgaste desigual. Si el neumático está desgastado, podría ser una mala alineación y eso podría indicar problemas con la suspensión. También debes asegurarte de que todos los neumáticos son de la misma marca. A continuación, introduce una moneda de 1 centavo en la banda de rodadura del neumático. Si puedes ver toda la cabeza de Lincoln, significa que los neumáticos están gastados. Además, inspecciona las ruedas del lado del pasajero en busca de marcas de golpes contra el bordillo. Si todos los neumáticos son nuevos, es posible que el concesionario esté tratando de ocultar un desgaste desigual, lo que apunta a un problema mayor. Los vendedores no esperan que sepas cómo inspeccionar los neumáticos correctamente. Es posible que te muestren recibos para demostrar que los neumáticos aún tienen mucha vida útil. No caigas en la trampa. Si no revisas los neumáticos correctamente, podrías terminar con 4 neumáticos lisos. Te costará al menos $800 por 4 neumáticos buenos o por un solo neumático si se trata de un SUV.
Pero si la suspensión está en mal estado, podrías gastar $1.800 en el reemplazo de los amortiguadores. Número 9. Revisa los líquidos. ¿Sabías que solo el 64% de los conductores revisan regularmente los niveles de aceite? Por muy descabellado que parezca, sigue siendo mucho más alto que el número de conductores que revisan el líquido de la transmisión. Parte del problema son las estrategias de marketing que hablan de líquidos de por vida. Todos los líquidos se degradan con el tiempo. Aunque el líquido de la transmisión es más duradero que la mayoría, sigue siendo necesario sustituirlo según lo previsto. Por eso es necesario revisarlo uno mismo. Suele tener una palanca amarilla como la varilla de medición del aceite. Busque un color rojo brillante que no huela a quemado. También debe revisar el aceite del motor y el líquido de frenos. Si el depósito de líquido de frenos está bajo, significa que los frenos están desgastados. Si está demasiado alto, es que el propietario lo ha rellenado para engañarle. Por supuesto, lo negará y probablemente intentará hacerle sentir que está exagerando. Pero recuerde que los líquidos son el alma del motor. Por ejemplo, si el líquido de la transmisión huele a quemado, significa que ya no lubrica como debería. Esto puede causar problemas como deslizamiento, sobrecalentamiento y fallo total de la transmisión. La reparación puede costar hasta $5.000. Número 8. Inspeccione las correas y las mangueras. Esta es otra parte de la inspección que la mayoría de los compradores ignoran. Aunque las correas y las mangueras son baratas, los daños que pueden causar son catastróficos. Esta inspección debe realizarse durante el día, en el exterior y con el motor frío. ¿Ve alguna grieta o desgaste? ¿Hay algún punto blando, especialmente cerca de las abrazaderas? ¿O la manguera del refrigerante tiene un aspecto vidrioso? Todos estos son signos de averías inminentes que deben repararse inmediatamente antes de comprar o utilizarse como herramienta de negociación para bajar el precio. El concesionario podría intentar desviarle diciendo, a mí me parecen bien. Esperan que no sepa cómo inspeccionar una correa, pero si les cree, el banco se quedará con su dinero. Por ejemplo, si la correa serpentina parece vidriosa o resbaladiza, ni siquiera intente conducir. Esa correa está a punto de romperse. La correa serpentina acciona el alternador, el compresor de aire acondicionado, la bomba de agua y la bomba de la dirección asistida. Si se rompe, el coche se sobrecalentará rápidamente. Una junta de culata reventada o un bloque del motor agrietado no son reparaciones baratas. Con suerte, te costará unos $2.000. Si no, despídete de tu coche nuevo o prepárate para gastarte más de $5.000 en un motor nuevo. Las correas defectuosas son fáciles de arreglar, pero lo siguiente no lo es. Número 7. Comprueba los paneles de las puertas y la pintura. ¿Sabías que en algunos estados no es ilegal que un concesionario venda un coche sin revelar su historial de accidentes? Eso significa que siempre depende de ti averiguarlo por ti mismo. Por muy bien que el taller haya reparado el coche, siempre hay señales reveladoras. Lo primero que hay que buscar son paneles desiguales. Introduce el dedo en las ranuras de los lados opuestos del capó y las puertas para asegurarte de que el espacio entre los paneles es el mismo. Mientras das la vuelta al coche, presta siempre atención a la pintura y los reflejos. Es más fácil ver abolladuras y reflejos cuando el coche está seco. Si el color de la pintura parece desigual o los paneles están desalineados, el coche ha tenido un accidente. Pero, como ya he dicho, no espere que el vendedor le confiese que hay huecos entre los paneles o que la pintura no coincide. Es posible que le diga, el coche ya venía así, es un defecto de fábrica, lo cual puede ser cierto. Al final, le daré un consejo que le protegerá de este tipo de engaños. El concesionario sabe que vender un coche accidentado le supondrá una rebaja de hasta el 30% del precio. Han pagado de su bolsillo para repararlo y que no aparezca en el historial de inspecciones del vehículo. Aquí va un consejo extra, utiliza un medidor de pintura para comprobar la uniformidad de la pintura. Si la pintura de la parte superior del coche es más gruesa de lo habitual, podría indicar que ha sufrido un vuelco. No te dejes engañar. Si todo está bien hasta ahora, es casi el momento de hacer una prueba de conducción. Primero, respira hondo. Número 6. Comprueba si hay signos de daños por inundación. Si tuviera que elegir entre un coche que ha sufrido una inundación o un accidente, siempre elegiría el accidentado.
Esto se debe a que la mayor parte de los daños serían visibles y fáciles de diagnosticar. Los coches inundados, por otro lado, son asesinos silenciosos. Acércate a la moqueta y respira hondo. Si huele a moho, humedad o hongos, aléjese inmediatamente. Sin embargo, el vendedor podría intentar abrumar su olfato utilizando ambientadores fuertes. Pero sea más inteligente. Levante una esquina de la alfombra y busque sedimentos, suciedad u óxido. Si ve óxido en las cabezas de los tornillos debajo del salpicadero o los asientos, huya. Otro signo revelador es la condensación dentro de los faros delanteros y traseros. Nota al margen, esta prueba también es obligatoria para todos los Land Rover debido a su historial de techos solares con fugas. Un comprador desafortunado gastó $20,000 en intentar reparar los daños eléctricos causados por la lluvia. Por muy malo que fuera eso, los coches inundados son mucho peores. El coche te tendrá persiguiendo fantasmas durante años. Mientras tanto, el óxido consumirá tu coche por dentro. Cuando te des cuenta, no habrá nada que salvar. Número 5. Comprueba el escape. Has sido muy paciente hasta ahora y ahora es el momento de encender el motor. O mejor dicho, pide a la persona que te acompaña que lo haga por. Colócate en la parte trasera del coche y pídele que acelere el motor. Presta atención al color y al olor del humo. El humo blanco es normal, especialmente en climas fríos. Sin embargo, si es espeso y tiene un olor dulce, podría significar que hay una fuga de refrigerante en la cámara de combustión. Esto ocurre cuando hay una junta de culata reventada, el bloque del motor está agrietado o alguna otra pesadilla en el motor. El humo azul significa que el aceite del motor está entrando en la cámara de combustión. El humo negro podría indicar que el motor está quemando demasiado combustible y que los inyectores están defectuosos. Por último, el humo gris es un signo de quema de aceite o de problemas graves con la transmisión. No hagas caso al vendedor si te dice que solo es un poco de humo cuando arranca el motor. Ese poco de humo de una junta de culata rota puede costar hasta $4,000. Mientras que sustituir el bloque del motor puede costar hasta $10,000. Eso podría costar más que el coche que está comprando. Por muy caro que sea, ignorar el último consejo le costará aún más. Pero antes de eso, pasemos a la parte delantera del coche. Número 4. Escuche el motor. Si es un conductor experimentado, sabrá que los coches siempre avisan antes de que ocurra algo malo. Por eso debe abrir el capó y pedir a un amigo que arranque el motor. Escuche si hay algún ruido inusual. Silbidos, golpeteos, chirridos, gemidos y petardeos son signos de problemas inminentes y, a menudo, costosos. Pueden indicar desde fugas de aceite o refrigerante hasta una correa serpentina suelta o incluso una transmisión defectuosa. Si es un diésel, asegúrate de hacer una prueba de escape del motor. Aquí es donde es importante llevar a alguien que también sepa de coches. El vendedor intentará convencerte de que no estás oyendo bien. O puede que te diga, el motor siempre ha hecho ese ruido. Ya sabes, puede que tenga razón, lo que demostraría que tampoco sabe mucho de coches, y no deberías hacer caso a sus consejos. Si no sabes cómo suena un diferencial defectuoso, paga por una inspección previa a la compra. Esos $200 te evitarán cometer un error de $6,000. Aún vas a hacer más pruebas con el motor durante la prueba de conducción, pero antes de hacerlo, hay otro factor decisivo. Número 3. Revisa los registros de mantenimiento. ¿Sabías que un mal mantenimiento acorta la vida útil de un coche en al menos 50,000 km? Según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, un coche promedio dura 233,000 km antes de ser desguazado. Sin embargo, los motores están fabricados para durar al menos 320,000 km. Si sigues mis consejos, incluso podrías superar los 800,000 km. Asegúrate de revisar los registros de mantenimiento y comprobar meticulosamente los recibos, porque los vendedores mienten. Esto te dará una idea más clara del estado del vehículo. Asegúrate de que el aceite se cambia regularmente, utilizando el aceite adecuado y en los intervalos correctos. Si se trata de un coche antiguo, asegúrate de que la correa de distribución se ha cambiado a tiempo. Otro aspecto muy importante que hay que comprobar es el cambio del líquido de la transmisión. Algunos propietarios creen que dura para siempre, por lo que nunca lo cambian.
El vendedor podría intentar convencerte de que es un líquido que dura toda la vida, pero eso es un mito. Además, ten cuidado con mentiras como, yo mismo he hecho todo el mantenimiento, o, he perdido los registros. Es una clara señal de que no lo han hecho. Comprar un coche con un historial de mantenimiento incompleto es una gran apuesta. Por ejemplo, si no se ha cuidado la transmisión, hay un 60% de posibilidades de que falle. Te costará entre $1.800 y $6.000 salir de ese lío. Así que, a menos que consigas el coche a mitad de precio, no vale la pena correr el riesgo. Número 2. Comprueba los frenos y el rendimiento del motor. Por muy emocionante que sea ponerse al volante, no se trata de dar una vuelta de placer. El objetivo de la prueba es escuchar el coche y descubrir cosas que el vendedor podría estar intentando ocultarte. No dejes que el vendedor te hable ni encienda la radio mientras conduces. Ya has probado la radio anteriormente y ya te han dicho todo lo que necesitas saber. Ahora es el momento de escuchar el coche. Tienes que conducir 10 minutos por la ciudad y al menos 10 millas por la autopista. Escucha si hay ruidos extraños, como zumbidos, chirridos o golpeteos. ¿La transmisión cambia con facilidad? ¿El coche se mantiene recto? ¿Cómo es la respuesta? ¿Funcionan los frenos a velocidad de autopista? ¿Qué se siente al pasar por un badén? Cuando haya terminado la prueba en carretera, no permita que el vendedor le engañe. Confíe en su instinto. Un motor ruidoso no es lo mismo que el ruido de la carretera, y si las funciones de asistencia al conductor no funcionan, eso es un problema grave. Antes de terminar la inspección, asegúrese de no caer en esta estafa. Número 1. Confirma el kilometraje. Según Lanza, el fraude en el cuentakilómetros cuesta a los compradores $1.000 millones al año. Los vendedores saben que rebajando el cuentakilómetros pueden ganar mucho dinero. Kelley Blue Book estima que los coches pierden 16 centavos por milla en depreciación durante las primeras 150.000 millas. Después, baja a 0,046. Esto significa que si alguien afirma que un coche ha recorrido 120.000 millas en lugar de 150.000, perderá $4.800. Por lo tanto, compare las lecturas del cuentakilómetros en el informe del historial del vehículo con el salpicadero. Si el desgaste no coincide con el kilometraje, los coches más nuevos deben tener piezas originales. Eso es una prueba irrefutable. El vendedor intentará convencerte de que las lecturas del cuentakilómetros son reales. No te dejes engañar. No solo perderás dinero en la transacción, sino que también gastarás mucho más en reparaciones. Si todo está bien hasta ahora, hay una cosa más que debes hacer. Bonus, el mayor error que puedes cometer: investiga siempre el coche en sí. Averigua si hay algún problema común con ese modelo en particular. Si ha habido alguna retirada del mercado.